video de hoy vamos a aprender a hacer un gnomon, a ver todas las funciones que cumple y sus principales características. Un gnomon es literalmente un objeto alargado al cual se le llama estilo y proyecta una sombra en una superficie llana, que puede ser el suelo o en este caso un pedazo de cartón. El estilo está perpendicular a la superficie llana, formando 90 grados. En este caso, el gnomon es algo hecho con un cartón y un lápiz que es casero, se hace en la casa de cada uno, pero un ejemplo de un gnomon podría ser un obelisco. El gnomon cumple diversas funciones. Una de ellas, que de hecho la primera que se dio, fue utilizarlo como reloj solar. Se dice que el primer gnomon apareció en el 1500 a.C. en Egipto, y años después fue introducido en Grecia por Anaximandro. Otra función que tiene el gnomon es que su sombra marca la línea del meridiano que va desde el norte hasta el sur cuando el sol está en su punto más alto. Pero hoy aprenderemos a calcular la altura del sol, que es otra de sus funciones. Para ello vamos a aprender a calcularlo y cómo hacer un gnomon en nuestra casa. A continuación vamos a aprender a calcular la altura del sol, pero para ello precisamos un gnomon, así que antes veremos cómo se hace. Para ello precisamos los siguientes materiales. Un adhesivo que puede ser cascola y en este caso es silicona líquida. Un lápiz, un palo que no esté chueco, un clavo que sea algo largo, que tenga alrededor de entre 7 y 10 centímetros. Un pedazo de cartón o de madera, o se puede usar también directamente una regla, que tenga que tener entre 20 y 15 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. También necesitamos una regla para medir los centímetros en el material que hayamos elegido, pero eso se va a ver en el procedimiento, y preferentemente una escuadra para cerciorarse de que el ángulo que se forma entre el estilo y la madera o el cartón o lo que se haya elegido sea de 90 grados, que esto es muy importante para que un gnomon sea hecho correctamente. Procedimiento. Lo primero que haremos va a ser tomar nuestra superficie y hacerle un agujero en la mitad. Este agujero debe estar hecho en la mitad superior y debe ser del diámetro de nuestro estilo. En mi caso es un lápiz y, como verán, entra perfectamente. Luego haremos las siguientes marcas. En el caso que ustedes no hayan utilizado una regla, precisarán hacer las marcas como si fuera una. Entonces, desde el punto del agujero empezaremos a marcar centímetro a centímetro hasta llegar a 15 o a 20. Luego lo numeramos y ponemos los centímetros y nos quedaría así. A continuación vamos a proceder a poner el estilo. Acá deben tener mucho cuidado que quede a un perfecto el ángulo de 90. Si utilizaron una escuadra como regla, van a poder apoyar la escuadra y poner el estilo. Así se aseguran que quede exactamente a 90 grados. Luego, con el pegamento que hayamos elegido, lo procedimos a pegarlo. Vemos que está a 90 grados y listo. Aprender a medir la altura del sol utilizando el gnomon que ya habíamos hecho antes. Como no hay luz solar en este momento afuera, estoy utilizando esta lámpara como si fuese la fuente de luz para explicar el funcionamiento del gnomon. Para calcular la altura del sol es indispensable saber la longitud de la sombra que proyecta el estilo, la longitud del estilo, y también tenemos que saber cómo calcular la tangente en un triángulo. Tenemos que calcular el arco tangente y luego pasar el resultado con la calculadora científica a grados para
averiguar la altura del Sol. Pero para calcular el arco tangente, primero tenemos que calcular la tangente del triángulo. La tangente de un triángulo se calcula dividiendo la medida del cateto opuesto por la medida del cateto adyacente, siendo el cateto adyacente la superficie y el cateto opuesto el estilo. El triángulo se forma acá, esta es la tangente, el ángulo que se forma entre la trayectoria de la sombra y la superficie, y el cateto adyacente es la superficie y el cateto opuesto es el gnomon. O sea que lo primero que hay que hacer es dividir la altura del gnomon por la longitud de la sombra. La altura del Sol, lo más conveniente es calcularla a eso de entre las 12 y la 1 del mediodía. Eso quiere decir que a las 12:30 aproximadamente hay que salir y medir la longitud de la sombra que se proyecta. En este caso, el estilo mide 10 centímetros, que lo vamos a dividir por los 8 centímetros, que es la longitud de la sombra. El resultado es 1,25. Esta es la tangente del triángulo que se forma. 1,25 es la tangente. Nosotros tenemos que averiguar el arco tangente. Para averiguar el arco tangente tenemos que utilizar una calculadora científica y oprimir el botón Shift, después el botón Tan de tangente. Luego se oprime o este botón Answer o escribís directamente el resultado que te dio la división anterior. Y el resultado es 51,34. El resultado es 51,34. Esta es el arco tangente del triángulo que se formó entre la trayectoria de la sombra, la longitud de la sombra y el estilo. Ahora que tenemos el arco tangente, tenemos que pasar la medida del arco tangente del triángulo es 51,3. Acá tenemos el resultado. Ahora, para pasar el resultado a grados y que el cálculo esté completo, debemos oprimir esta tecla de la calculadora científica. El resultado final es este.